Entre cuerdas, percusión o instrumentos de viento, recorremos las grandes obras de los grandes genios clásicos. Ahora podés escucharlos y conocer su legado. Acá, en Citas de Radio. Ya lo adelanta nuestra música de citas clásica. Estamos al aire con Fernando Angulo, nuestro especialista en el tema, y le damos la bienvenida. Hola Fernando, ¿cómo andás? Hola Angie, ¿qué tal? ¿Qué tal Elisa? Que está medio complicada con su voz. Y a toda la audiencia, unas muy buenas tardes. Hace bastante que no nos escuchábamos. Te extrañábamos, te extrañábamos, Fer. Bueno, pero por suerte estamos de vuelta. Acá estamos. Nos reencontramos. Bueno, seguimos con los instrumentos de la orquesta y bueno, habíamos adelantado hace un ratito que hoy nos traes el arpa. Bueno, sí, seguimos con los instrumentos, ya estamos llegando, nos quedan pocos instrumentos ya de la Orquesta Sinfónica por conocer. En el día de hoy vamos a hablar sobre el arpa. En realidad el arpa no es un instrumento que forme parte obligatoria de la orquesta, ¿no? Uh-huh. Hay casos de instrumentos que es necesario que esté, como pueden ser los violines, los instrumentos de cuerda, el oboe, en muchos casos, la flauta, los que sean. Uh-huh. No es necesario que esté en la orquesta, no es de vida o muerte el hecho de no tener un arpa en una orquesta, pero es muy necesario en ciertas obras que sí requieren de este instrumento. Uh-huh. El instrumento, el arpa, bueno, es un instrumento de cuerda pulsada, ¿no? El sonido se produce gracias a las cuerdas que tiene, y se obtiene, bueno, por supuesto, al tocar con los dedos. Uh-huh. Este instrumento es bastante antiguo, se puede decir que es muy antiguo, está más o menos se conocen las primeras arpas en lo que es Asia, África y Europa, más o menos en el año 3500 antes de Cristo, así que uh-huh. Es un instrumento que se remonta desde tiempos muy antiguos. Y la popularidad más grande de este instrumento fue durante la Edad Media y el Renacimiento, donde se construyeron muchas variantes del arpa. Uh-huh. También llegó aquí a América Latina gracias a las colonias europeas, llegó para acá y se expandió mucho también por lo que es el Oriente Próximo, Asia Meridional, toda esa zona de China, Vietnam, Mongolia, todos esos países de esa región se expandió mucho, y también en lo que es el África subsahariana, no me sale, bajo el desierto del Sahara. Sí, se entendió, en esa zona. Bueno, y también aquí en América es un instrumento muy utilizado para lo que es la música folclórica, la música popular de cada país, como es el arpa paraguaya, forma parte de la música tradicional de Irlanda, de Perú, de Chile, de Venezuela, de México, de toda esta zona donde llegó la colonización y trajeron este instrumento. Uh-huh. En lo que respecta particularmente a la orquesta, el arpa nació más o menos en moderna, 1500, una cosa así más o menos. No empezó a formar parte, sino que ya empezó a modernizarse, porque el arpa tiene un sistema muy complejo. Uh-huh. Para tocar. En sus cuerdas no tiene todas las notas, no tiene solamente algunas, pero tiene unos cuantos pedales que no sé cuántos son, creo que son 8 o 9 pedales, uh-huh. Más o menos, y tiene y con esos pedales se va cambiando la afinación de las cuerdas por semitono, ¿no? Una nota, los semitonos, ya nos ponemos a hablar un poquito de música, es una distancia entre notas, ¿no? Ponerle un semitono, el semitono de do, que es una de las 7 notas musicales, el semitono de do es subiendo, sería do sostenido. Uh-huh. En el piano subís la mitad, ¿no? Así, muy 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 básico. Se va afinando de esa forma, entonces cada vez que uno aprieta el pedal, un cierto grupo de cuerdas se sube un semitono o se baja según cómo se ponga el pedal. Así que lo hace un instrumento bastante complicado de ir manejando. Uh-huh. Pero
se usa en ocasiones muy especiales el instrumento, por ejemplo, para hacer algún tipo de glissando, que es cuando pasan la mano por el arpa y sube todas las notas. Así El típico, golpe, sí, el típico gesto que uno piensa en el arpa y ves como a la persona, no sé, el angelito tocando el arpa, ¿no? Claro, y pasa toda la mano y hace sonar todas las cuerdas. Bueno, Sí. eso es un glissando. Ajá. Y bueno, y después el arpa es necesaria en muchas obras orquestales, más de la época más moderna, ¿no? Más del romanticismo. Bueno, por supuesto, durante el siglo XX el arpa, todos los compositores explotaron y hicieron cosas raras con la música, y el arpa formó parte de ella, ¿no? Se hizo se utilizó, algunos compositores utilizaron el arpa y la explotaron al máximo potencial. Pero del registro, por ejemplo, de lo que vamos a escuchar hoy, que vamos a escuchar un concierto para arpa de un compositor clasicista, que es de la época de Mozart, más o menos, poquito después me parece, que es Dittersdorf, es austríaco. En esta época se escribió un par de obras, conciertos y eso, y se utilizaba en casos muy necesarios, no era algo que muy típico ver un arpa en la orquesta. Mozart escribió un concierto para arpa y flauta, pero a Mozart no le gustaba ni escribir para arpa ni para flauta, porque, o sea, lo compuso porque se lo pidieron, fue una cosa así, media extraña. Y después muchos compositores utilizaron el arpa, como es el caso de este hombre, Karl von Dittersdorf, es más largo el nombre, lo utilizaron para escribir conciertos especialmente para este instrumento, y después, bueno, por supuesto, en el romanticismo y durante la Edad Moderna se explotó el arpa. También aquí en América tiene una connotación especial, ¿no? Es un instrumento que nos transmite directamente a toda la zona del Paraguay, de esa región sudamericana, y bueno, Jaro Campana, esas cosas que van a pensar directamente en el arpa. En la música brasileña también suele ser bastante utilizado. Es un instrumento que uno podría decir necesario en algunos momentos en la orquesta, y también muy necesario en lo que es la música de aquí, de la zona de América. Claro, porque, otro como estilo. Claro, otro estilo totalmente distinto. La orquesta forma parte desde el romanticismo, más o menos, que fue cuando se redescubrió este instrumento, porque como que un tiempo cayó en el olvido en Europa. Y aquí en América es fundamental para mucha de la música tradicional y folclórica de cada país. Es un instrumento bastante difícil. Leía hace unos días, cuando pensaba qué columna tocaba esta semana, leía que el arpa tiene más de 2.000 piezas en toda su composición, en su fabricación, y eso tiene 2.000 piezas. O sea, es un instrumento, además de difícil de transportar, porque el tamaño de un arpa es generoso, no es... Sí, enorme. No es chico, es muy grande. Sí, pesado. Es enorme. Pesado, sí. Leía también que la tensión que tienen las cuerdas, la tensión que presionan las cuerdas sobre el instrumento es de 2 toneladas. O sea, la tensión de las cuerdas y eso, o sea, que si se llega a romper el arpa, estaríamos en un grave problema. Sí. Por el costo y por lo que puede llegar a pasar, puede pasar cualquier cosa. Te saca un ojo. Pero no, sí, te saca un ojo. Ahora el número de cuerdas que más o menos tiene un arpa en la actualidad es de 47, que bueno, que después se va variando por estos pedales que tienen, y bueno, y tiene un instrumento, el arpa es un instrumento que tiene mucha extensión de notas, ¿no? Tiene una gran cantidad de notas. Después del órgano y el piano, es uno de los instrumentos que más registro tiene, que más cantidad de notas puede abarcar todo su potencial. Y tiene
por supuesto, el instrumento resuena gracias a una caja, tiene una caja como de sonido, que es la vuelta de donde está apoyado el instrumento en el músico. Sí. Toda esa parte y la parte de abajo, de la base, vamos a decirle, es una caja de resonancia. Ahí el arpista, al pulsar las cuerdas, manda las vibraciones y repercute en toda esa caja y es lo que sale al exterior. Si no, no habría forma de salir, de que el sonido salga. Claro, sí. Así que es un instrumento que realmente además es muy difícil de fabricar. Muy pocos luthieres se dedican a fabricar arpas. Es muy difícil. Y el que realmente fabrica arpas es un desafío. Tiene un desafío muy muy grande el que se le lleva, ¿no? Porque 2.000 piezas hay que ubicarlas. Fer, ahora para... ¿Qué lo hace, digamos, indispensable un instrumento para que esté? Vos decías, no es obligatorio que el arpa esté en la orquesta. Digamos, ¿qué lo hace indispensable un instrumento? Porque, bueno, es según la composición. Claro, el compositor, por ejemplo, un compositor quiere dar un efecto de qué sé yo, necesita un crescendo en un momento, porque cuando toda la orquesta por él está muy bajo el sonido, lo hago todo así para que todo el mundo entienda. Para que lo entendamos. La orquesta está tocando, claro, para que lo entendamos. La orquesta está tocando muy bajo, muy despacito, y de golpe quiere crecer, de golpe algo fuerte. Y quiere que ese efecto esté acompañado también por un glissando del arpa que crezca desde las notas más graves hasta las más agudas. Y va a ser un sonido que se va a escuchar. Entonces, en ese caso, si el compositor quiere, pone un arpa que haga un glissando y crezca también con la orquesta, lo que le va a aportar un efecto como sorpresa al público de un crescendo, y bueno, y después se puede usar para muchísimas cosas, y los compositores le han dado miles de usos al arpa. También, bueno, en un caso de que una parte requiera un compositor requiera un arpa para hacer una parte melódica o para brindarle un sonido más dulce, también se suele utilizar este instrumento. Y principalmente son esos los usos. Después también se usa mucho para los valses y esas cosas, las han utilizado a las arpas. Tienen muchos solos también en algunas piezas, en algunas obras clásicas, tienen solos, lo que lo hace fundamental en esas composiciones. Porque claro, si un compositor escribió un solo para arpa y no tiene un arpa en su orquesta, como que la composición no habría que hacerla directamente, porque perdería el sentido. Pero aporta mucho a la orquesta en lo que es sonoridad, y bueno, a mí el arpa es un instrumento que me gusta mucho y que le aporta una dulzura a cierta composición musical, porque tiene su sonido, no sé, será porque lo hemos visto tanto al arpa pintada con ángeles o esas cosas que nos transmite como serenidad o esas cosas escucharla, pero en sí su sonido es muy muy dulce, y bueno, hay que utilizarla mucho más en algunas cosas. Bueno, Fer, entonces vamos directo a escuchar el arpa con los que trajiste, con este concierto. Sí, muy bien. Soy concierto, no concierto. Yo me tendría que ratificar. Un día les voy a explicar por qué se debe decir concierto y no concierto. Dale. Vamos a escuchar el primer movimiento del concierto para arpa y orquesta de Karl von Dittersdorf, un compositor austríaco muy poco conocido. Y hay un momento que hay un instrumento que tiene un solo, que ya lo conocemos. A ver si la gente lo reconoce. Lo ponemos en ese desafío para ver si sirve de algo esta columna. Tiene un solo en un momento y después, bueno, entra el arpa en su solo. Muchas gracias, Fer. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias y que lo disfruten. Hasta luego.